Bien, cordiales saludos. Siguiendo con el módulo de arquitectura, hoy vamos a ver cómo editar de forma más compleja las masas. En la clase pasada vimos cómo hacer masas o cualquier tipo de sólidos dentro de Revit. Hoy vamos a ver cómo editarlos o hacer una edición mucho más compleja. Entonces, estamos en una plantilla arquitectónica con las unidades modificadas y vamos a crear una masa. Vamos a masa y emplazamiento, masa in situ. Le colocamos de nombre edificio 1, por ejemplo. Y vamos a hacer una masa bastante simple. Vamos a hacer, ¿sí? Ya, no sé, un cuadrado de 8 por 8 y los vamos a extruir. Vamos a darle una altura de 12. Entonces recordamos en el curso de fundamentos que todo sólido tiene caras, aristas y vértices. ¿Bien? Sabemos que mediante esos elementos podemos modificar el sólido, ¿sí? Estirando un vértice, perdón, una arista, un vértice, una cara, o etcétera. Hasta ahí pues no habría duda, es lo que hemos visto con anterioridad, pero vamos a ver herramientas un poco más complejas. Sabemos nosotros que estas caras, ¿sí? Las caras también están sujetas a modificaciones. Cuando yo selecciono una cara, se me activan estas opciones de modificar. Yo puedo desplazar una cara, ¿sí? Puedo alinear una cara, puedo escalarla o puedo rotarla. Vamos a rotarla, por ejemplo, ¿sí? Pero vamos a darle un poco más de altura en este caso. Selecciono la cara superior, le daría una altura de 24, por ejemplo. ¿Sí? Hasta de 32 podría ser, creo, ¿no? 32. Selecciono la cara superior otra vez y la roto, ¿sí? Pero para rotarla me voy a ubicar en el View Curve en superior, clic en superior, ¿sí? Para tener una vista un poco más precisa tal vez. Vamos a rotar. Recuerden, para rotar selecciono el inicio de la rotación y el final de la rotación. La voy a rotar unos 45 grados, por ejemplo, o unos 60 grados. Ya habríamos rotado 60 grados el edificio como tal, ¿sí? Entonces los elementos, o bueno, el sólido podemos editarlo desde sus elementos básicos y crear formas un poco más complejas. Pero aquí no acaba todo, ¿sí? Vamos, por ejemplo, a restablecerlo, ¿sí? Con control Z. Y en este caso no lo voy a rotar. Antes de rotarlo voy a seleccionar el sólido y me percato de una opción. Esta opción es rayos X. Vamos a activar los rayos X. Si yo activo los rayos X puedo ver esos elementos que les mencioné de manera más clara. Puedo ver las aristas ya remarcadas de color morado, igual con los vértices, ¿sí? Ya tienen puntitos, y las caras, ¿no? Puedo ver de manera un poco, ¿sí?, más detallada los componentes que tiene, ¿sí?, esta edificación, o bueno, este sólido. Lo vuelvo a seleccionar y tengo otras herramientas aparte de rayos X, que es la de añadir borde y de añadir perfil, ¿sí? Vamos a añadir perfil primero. Lo que nos permite añadir perfil es lo siguiente. Seleccionemos añadir perfil, recorro la masa o la forma y me permite crear un nuevo perfil dentro del sólido. ¿Sí? Vamos a tratar de hacer uno, añadir perfil, añado otro perfil y otro perfil, por ejemplo. He añadido 3 perfiles más. ¿Para qué añado estos perfiles? Porque ahora voy a tener más puntos de control,
¿sí? Más puntos de control para modificar aún más mi sólido, ¿verdad? Ya no tengo solamente, a ver, vamos a rayos X, desactivo, ¿sí? Ya no tengo solamente estos cuatro, o perdón, estas caras y estos aristas y vértices, sino que ahora tengo muchos más. Si activo los rayos X y añado perfiles o bordes, tengo muchos más elementos para poder editar de manera mucho más compleja esa masa, ¿sí? Por ejemplo, voy a rotar toda esta sección, ¿sí? Vamos a intentar rotar toda esta sección. Unos 30 grados. Igual con la siguiente. Vamos a tratar de rotarla, no sé, unos 45 grados. Y la siguiente vamos a intentar rotarla unos 60 grados. ¿Sí? Ahora ya no solamente he rotado la cara superior, sino puedo rotar sección por sección nueva que acabo de crear. Y eso me va a permitir crear formas mucho más complejas. Me permite crear formas mucho más complejas, ¿sí? Porque tengo más vértices, más aristas y más caras. ¿Sí? Bien. Listo. Del mismo modo también puedo aplicar el escalado. Por ejemplo, puedo escalar la de ahí. Por ejemplo, la escalada. Y tengo más elementos sobre el cual editar. Aparte de añadir más perfiles, también podemos añadir más bordes. Los bordes, ¿sí?, vemos que se colocan en cada cara, ¿no? Por ejemplo, aquí tenía una cara, ahora tengo dos. Aquí tenía una cara, le he vuelto a partir en dos más. Y de igual modo tendría más elementos aún para poder seguir editando y crear formas aún mucho más complejas. Entonces nosotros de tener una simple extrusión, podemos crear este tipo de formas que son bastante más complejas, que tal vez no hubiéramos sabido con qué herramienta crear, pero ya sabemos que solamente tenemos, ¿sí?, que habilitar los rayos X y añadir más perfiles o añadir más bordes. ¿Sí? Vamos a desactivar los rayos X y ya me quedan por defecto algunas divisiones. Listo. A ver, ¿cuál era? Listo. ¿Sí? Ya, como ven, es una forma que no hubiera podido crear con extrusión o con revolución, sino tengo que crear pues con esa serie de herramientas que acabamos de ver. Igual a estas herramientas se le puede colocar elementos constructivos. Si yo finalizo la masa, voy a masa y emplazamiento. Por ejemplo, hay que colocarles muros. Se le puede colocar un muro a cada cara. Se le puede colocar un sistema de muro cortina, ¿sí?, de manera mucho más compleja. ¿Ya? Pero por ejemplo, en el caso de los muros cortina, si bien es cierto ya son elementos constructivos, ¿sí?, si no han entendido bien esto de colocación de modelos por cara, igual les recomiendo que vean el video de fundamentos, ahí está bien especificado. Ya bien.
En este caso, estos sistemas de muro cortina, pues solamente se pueden crear de esa manera, esos rectángulos. Inclusive podríamos editar la rotación y crear rombos y demás, pero es un poco restrictivo, ¿ya? Si nosotros volvemos a la masa, la editamos in situ para volver a la interfaz de las masas, tenemos una herramienta más inclusive, que nos va a ayudar a crear masas mucho más complejas. Por ejemplo, vamos a seleccionar una cara, ¿sí? Cualquiera, esta cara por ejemplo, y vamos a darle clic aquí, en dividir superficie. Vamos a dividir la superficie y en efecto, la acaba de dividir. Me dice que tiene tantas rejillas en U y tantas rejillas en V. O sea, tantas rejillas horizontales y tantas rejillas verticales, ¿ya? Bueno, no precisamente son horizontales y verticales, solo que en la cara, cuando son superficies, siempre la nomenclatura para dividir es U y V, ¿ya? Eso en todos los programas lo van a encontrar así, como rejillas en U y rejillas en V. Bueno, que serían más o menos las horizontales y las verticales, ¿ya? Bien. Rejillas en U son 10, podría poner más densas a 20 por ejemplo, y las rejillas en V también a 20. Tenemos un poco más de densidad, pero tal vez lo que yo quiero, ¿sí?, no es esta forma. Si ustedes seleccionan esa cara, esa superficie que acaban de dividir, ven que aparte de modificar esto, pueden eliminar las rejillas en V o eliminar las rejillas en U, ¿sí? También pueden, en la paleta de propiedades, elegir el patrón con el cual se va a dividir. Por ejemplo, voy a elegir un patrón hexagonal y lo divide en un patrón hexagonal. O un patrón de romboides, lo divide en un patrón de romboides. O triángulos planos. Y una serie de patrones que también podríamos cargar patrones nuevos para asemejar a una estructura, ¿sí? Vamos a usar por ahora los patrones por defectos. ¿Sí? Este triángulo curvo está bien. Y percatémonos que en la paleta de propiedades podemos editar mucho más cosas, ¿sí? Podemos editar igual las rejillas en U, el número, si es número fijo o distancia fija, o espaciamiento máximo o espaciamiento mínimo, etc. Igual en la rejilla en V. Podemos controlar si tiene una rotación. Por ejemplo, la rejilla podemos rotarla a 30 grados, ¿sí? Se rota a 30 grados para tener cosas más complejas aún, tanto en U como en V, ¿sí? Podríamos rotarlas, ¿sí? Algunos desfases si quisiéramos tenerlos, y básicamente herramientas que ya hemos visto con anterioridad, ¿no?, en los muros cortina. Podríamos editar esas superficies. Entonces recuerden, los muros cortinas nos ofrecen pues ciertas facilidades, pero dividiendo la superficie vamos a obtener resultados mucho más enriquecedores, ¿no? Dividimos la superficie, elegimos el patrón, hacemos las modificaciones que se tengan que hacer o que querramos hacer, ¿ya? La división de rejillas pueden hacerlo desde la paleta de propiedades o desde esta barra rápida. Si quieren que roten, ponen rotación, la justificación de la misma y algunos parámetros que tendrían que ir probando, ¿okay? Ahora, si yo finalizo esta masa, ya me la trajo al Revit, ¿sí?, y veo que me da un poco más de complejidad, pero no son elementos constructivos. A diferencia de las rejillas, si yo creo aquí masa de emplazamiento y coloco sistemas de muro cortina, por ejemplo, voy a convertir esta cara, crear sistema, ¿sí? Si bien es cierto, los sistemas son un poco más rígidos, por decirlo de algún modo, pero estos sistemas sí son elementos constructivos, porque basta con yo ir a arquitectura, colocar montantes y seleccionar todas las rejillas, ¿eh?, para que automáticamente en esas rejillas o en ese sistema de muro cortina que acabo de crear se coloquen esas montantes de construcción. Se puede editar un poco, sí, pero no es la gran cosa que podamos editar. Pero la facilidad es que automáticamente se colocan los elementos de construcción. ¿Ven? Los elementos de construcción ya se han colocado automáticamente. En cambio, con los patrones, solo son esos, solo son líneas. Podemos crear patrones o cargar patrones o crear familias de patrones que se asemejen
a estos elementos de montante sí se puede hacer. ¿Ya? Y en módulos en clases posteriores, en creación de familias, vamos a ver cómo crear estos patrones ya personalizados. ¿Sí? Pero por ahora hay que mantenerlos ahí. ¿Qué otra forma hay de colocarle elementos constructivos reales? Como les digo, si ustedes editan el patrón o aprendemos a editar los patrones para darle formas que se asemejen más a la realidad, van a seguir siendo masas, no van a ser elementos constructivos, van a seguir siendo formas, van a seguir siendo masas. ¿Sí? En cambio, si ustedes quieren elementos constructivos reales, o sea que aquí se coloquen pues, las armaduras correspondientes, tendrían que ir aquí a estructura, a viga, ¿sí? La opción viga. Vamos a cargar una familia de viga. Cargar una familia sería en la carpeta Libraries, Spain, armazón estructural, acero, y vamos a cargar esta barra redonda, ¿ya? Abrir y la cargamos, ya está cargada. ¿Ya? Yo voy a colocar aquí esos elementos constructivos de viga. Tendría que seleccionar Pick Line, asegurarme que esta opción de forzado de cursor 3D esté activa, y en donde yo dé clic, ¿sí? de esos patrones ya divididos, se va a colocar ese elemento constructivo real, que sería la barra. ¿Es del todo correcto? Pues no, hay que hacer algunos ajustes más, pero es una forma de poder realizarla, ¿sí? De colocar los elementos constructivos donde deberían de ser. Ahora, ¿qué pasa con esto? Dense cuenta que yo estoy dando clic por clic. Entonces, ¿cuántos clics más tendría que dar para terminar solamente una cara? Pues ni siquiera acabo de terminar la primera línea. Y ya me estoy demorando bastante tiempo. Seguramente ustedes no van a tener formas muy complejas, ¿sí? Y si las tuviesen, les convendría mejor colocar esos patrones. ¿Hay formas de colocar estas vigas de manera mucho más rápidas? Pues sí. Miren, nosotros con Revit vamos a llegar siempre hasta cierto nivel, ¿sí? Y como en este caso se van a dar cuenta que ustedes van a tener trabajos repetitivos, como el de aquí. Aquí no hay ninguna complejidad, simplemente es ir a estructura, ir a viga, seleccionar líneas, activar forzado de cursor 3D, y donde ustedes den clic, ahí se va a colocar esa barra. Sí, no es nada complejo hacer un clic, ¿verdad? Pero es bastante repetitivo y tedioso. Para ese tipo de trabajos repetitivos y tediosos, ustedes van a tener el Dynamo, que les va a ayudar a hacer estos trabajos repetitivos, ¿sí? En este caso, en este módulo no nos compete ver el Dynamo, ya nos tendríamos que ver el Dynamo en el módulo más avanzado, que sería el módulo de coordinación, ¿sí? Pero el Dynamo nos va a ayudar en estos casos, cuando el Revit ya llegue hasta su límite y necesitamos usar herramientas ya de gestión un poco más avanzadas, ¿no? En este caso de gestión del modelo. Si yo suprimo la masa, ¿sí? O sea la forma, solamente van a quedar los elementos constructivos, como son el sistema de muro cortina, ¿sí? O las barras que ustedes lograron colocar, ¿sí? Si hubiera colocado más barras se hubiera visto mucho mejor, pero hubiera sido un trabajo bastante tedioso. Entonces esa es la forma de editar masas de manera mucho más complejas, y son las opciones que tienen para colocarles elementos constructivos. Entonces hasta aquí llegaríamos, espero que les haya sido de utilidad y nos vemos en la siguiente clase.